Si sufriste una lesión por la culpa de otra persona y no tienes dinero para pagarle a un abogado, todavía puedes contratar a un abogado. En este video te voy a explicar cómo es posible contratar a un abogado sin dinero de tu bolsa. Primero, un buen abogado de lesión personal da consultas gratis y sin compromiso. Es decir, que un buen abogado te puede hablar para entender tu caso e identificar si te pueden ayudar. Sepa que los buenos abogados dan consultas gratis porque quieren entender si es un tipo de caso que te pueden representar. Hay diferentes tipos de abogados. Hay algunos que practican cada tipo de ley y hay otros que se especializan en unas áreas específicas. Por ejemplo, hay abogados que solamente se dedican a accidentes de motocicletas, otros abogados que se dedican a aviones, y hay otros abogados que se dedican a cualquier accidente de auto. Después de esa consulta gratis, si uno quiere contratar a ese abogado, el abogado te da una carta de representación que ambos tienen que firmar. Cuando firma esa carta, ahí es cuando ese abogado te puede representar legalmente. Ese documento va a explicar cómo el abogado recibe dinero de su caso. Los buenos abogados de lesiones personales solamente reciben dinero cuando usted recibe dinero. Entonces, típicamente el abogado va a recibir un porcentaje del dinero que recuperan para ti. En California es muy común que ese porcentaje es entre 1/3 y 40%, dependiendo en cuándo se llega a un acuerdo en ese caso. Es decir, que un buen abogado de lesiones personales trabaja en su caso sin recibir compensación hasta el final y usted no tiene que pagarle nada al abogado. Es más, el abogado típicamente paga para los gastos durante el caso. Por ejemplo, para llenar una demanda en California cuesta más o menos $500. Y después, cuando ya está en una demanda, hay muchas veces que se necesita expertos. Un experto para comenzar puede tener que pagarle como $5,000 o los doctores a veces piden $10,000 y todo esto es dinero que un abogado paga de su propia bolsa y no le pide ese dinero de usted, del cliente. Pero sepa que cada dólar que el abogado gasta en tu caso es un dólar que él va a pedir de reembolso. Entonces, si el abogado paga $10,000 por un médico, el abogado lo va a pagar, pero al final del caso, cuando ya se resuelve el caso, el abogado va a pedir $10,000 de reembolso por ese gasto. Y ese es reembolso para el gasto. Eso no incluye el honorario del abogado, que como mencioné, típicamente es entre 1/3 y 40%. Y por eso, si sufrió un accidente y el accidente fue causado por otra persona, debes de hablar con un abogado, un buen abogado de lesiones personales, que te da consulta gratis y te puede representar sin dinero de tu bolsa, porque ese abogado va a recibir dinero hasta el final, cuando ya te ofrecen dinero. Yo soy Anderson Franco, soy abogado de lesiones personales en California. Si sufriste una lesión en California, mándeme un mensaje.